Amable auditorio, de nueva cuenta, pues el maestro Benjamín Vázquez Merino dándonos las particularidades y diferencias entre el juicio sucesorio testamentario e intestamentario. Por ahí se decía que en el juicio sucesorio y testamentario también se manda a convocar a las personas que se crean con derechos porque el juez no sabe, mediante la publicación de los famosos edictos. Así es. Esto tiene un efecto de darle publicidad, de hacer pública una sucesión. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones entre las familias existen, por ejemplo, distanciamientos, existen a veces enojos, y resulta que en un momento dado yo no supe que falleció mi hermano, o incluso estoy enojado con mi papá y no tengo relación con él, no supe que falleció y no puedo comparecer a deducir derechos porque no he sabido que haya fallecido. En cambio, la ley prevé que con la publicación de los edictos que se publican tanto en el periódico oficial como en el periódico de mayor circulación en la localidad, pues la gente se va a enterar, porque estos se publican en 3 ocasiones, son 3 publicaciones que se tienen que hacer en cada uno de estos medios de comunicación, y que esto hace que se haga pública una sucesión, que se entere la gente para que pueda, aquellos que se crean con derechos a deducir sobre una sucesión, puedan comparecer y puedan decir, vengo, en virtud de esta convocatoria que se publicó en el periódico oficial o en un diario en el que yo lo leí, vengo a deducir derechos y comparezco ante el juzgado, y aquí lo primero que tienen que hacer es acreditar su entroncamiento, o sea, su parentesco con el autor de la sucesión. Ok, y en esta parte relativa, a lo mejor nuestros espectadores nos pudieran decir, bueno, ¿y cómo acreditamos esa calidad? ¿Qué documentos necesitamos para poder denunciar un juicio sucesorio intestamentario en el caso del juicio sucesorio intestamentario? Es muy sencillo. Desde luego, el primer requisito sería el acta de defunción de aquella persona a cuyos bienes se va a promover el procedimiento. Y todos aquellos documentos que acrediten de alguna manera el entroncamiento, pero que sean documentos de los que llamamos documentos públicos, documentos oficiales, que serían las copias certificadas de las partidas de nacimiento, de matrimonio, incluso, por ejemplo, si fallece mi hermano, ¿y cómo voy yo a acreditar mi parentesco con mi hermano? Bueno, pues tengo que, aparte de exhibir su acta de defunción, tendré que exhibir una copia certificada de su acta de nacimiento y de la mía, en la que los padres coincidan, los padres y los abuelos tengan que coincidir, y entonces sí ya vamos a ver que somos hermanos. Hay un entroncamiento. Aun cuando aquí hay una diferencia, aquí hay una particularidad. La ley no reconoce porciones de hermanos, o sea, aquellos que son, por ejemplo, hijos del mismo padre pero no de la misma madre o viceversa, son considerados también hermanos. Para este efecto de las sucesiones son también hermanos. Entonces, si falleció mi medio hermano, voy a comparecer en un juicio sucesorio, pero mediante las partidas de nacimiento, o sea, una copia certificada del acta de nacimiento, voy a demostrar que tenemos, por ejemplo, el mismo padre y los mismos abuelos, para poder acreditar que efectivamente es, aunque no y somos hijos de la misma madre, pero somos hijos del mismo padre. Eso puede ser en uno de los casos. Y desde luego, los cónyuges, pues con las copias certificadas de las actas de matrimonio, los hijos con las copias certificadas de las actas de nacimiento. Licenciado Benjamín, pues es muy interesante estos comentarios que nos realiza. ¿Este tipo de trámites ante qué juzgados se maneja? ¿En los juzgados de orden mercantil, de orden civil? ¿O en qué tipo de juzgados vamos a ventilar este tipo de procedimientos? Bueno, desde que existen los juzgados de lo familiar, se ventilan en los juzgados de lo familiar. Antiguamente no existían los juzgados de lo familiar y entonces todos se ventilaban en los juzgados civiles. Ahora ya con los juzgados familiares se considera, y de hecho las sucesiones están consideradas dentro del Código Familiar, entonces se tiene que establecer que el juez competente para conocer de una sucesión es el juez de lo familiar. Hablando, por ejemplo, aquí del primer distrito judicial al que pertenece el municipio de la capital, pues sí hay juzgados familiares. En el interior del estado, que no hay juzgados familiares, bueno, pues se tendrá que comparecer ante el juzgado de primera instancia, cuando hay juzgados mixtos, y en el caso de juzgados civiles, pues al juzgado civil.
Bien, en el caso de que una persona haya fallecido aquí en el estado, en la ciudad de San Luis Potosí, y supongamos de que dejó bienes en la ciudad de Santa María del Río, que corresponde a otro distrito judicial, ¿en dónde podríamos hacer la denuncia del juicio sucesorio? ¿Aquí en San Luis o en Santa María del Río? Bueno, aquí el código es muy claro, nuestro código establece que potestativamente a elección de la persona que promueve el juicio puede ser en el lugar en el que haya fallecido, en el lugar en el que haya residido o en el lugar en el que tengan el principal asiento los bienes que vayan a formar parte de la masa hereditaria. Entonces, potestativamente puede ser en cualquiera de estos tres lugares. Y es muy posible, por ejemplo, que una persona que vivía en Ciudad Valles, pero tenía una gran cantidad de bienes en Río Verde, pero se enfermó y viene a fallecer aquí a la ciudad de San Luis Potosí, y entonces, efectivamente, los deudos van a decir, ¿en dónde? ¿Cuál será el juez competente? ¿El de Ciudad Valles, o el de Río Verde, o el de San Luis Potosí? Potestativamente puede ser cualquiera de los tres, ya sea donde haya residido, donde esté el principal asiento de sus bienes, o en el lugar en el que haya fallecido. Maestro Benjamín, otra pregunta. Por ahí, cuando una persona se encuentra incapacitada y que pues tiene derecho a la sucesión, los familiares no saben qué hacer. En primera instancia, ¿qué tan confiable es nuestra Defensoría de Oficio? ¿Nos podemos acercar? ¿Podemos ir a las defensorías para que nos atiendan? ¿Cuál es ese parámetro para que nuestro auditorio pueda en un momento dado acercarse en un acto de confianza con su gobierno? Bueno, la Defensoría de Oficio es una institución que efectivamente, de buena fe, asesora y realiza gestiones y trámites en favor de aquellas personas que no tienen la capacidad económica de solventar un juicio de esta naturaleza. Ahora bien, aquí lo que sí es muy importante es que al momento del fallecimiento se pueda contar de alguna manera con una asesoría profesional. Eso es lo más importante. Y que pueda decirles, miren, se tiene que realizar este procedimiento, estas personas son las que tienen derechos a deducir, porque en muchas ocasiones yo quisiera heredar los bienes de mi padrino, por ejemplo, cuando en realidad no tengo ningún parentesco con él y él tenía hijos o tenía cónyuge, y entonces esos parentescos más próximos excluyen a todos los más lejanos. Ahora bien, también es muy importante, hay una institución que se llama el albaceazgo, que es sumamente importante. Y mucha gente dice, yo quiero ser albacea de la sucesión, sin saber en realidad todos los alcances y toda la problemática que tiene este nombramiento, que es en realidad un representante legal de la sucesión y un administrador de la misma, y que tiene una responsabilidad total con respecto de la sucesión. Sí, bien, ahora que toca el tema el licenciado Benjamín Vázquez Merino, pues es importante destacar que dentro del juicio sucesorio, tanto testamentario como intestamentario, aparece esta figura del albacea. El albacea es el representante legal de la sucesión y es el que se va a encargar de hacer frente a los derechos y obligaciones que tenía la sucesión frente a personas o beneficiarios, que pueden ser incluso el hecho de que sean acreedores de la propia sucesión, no porque la persona hubiera muerto, termina ahí las deudas. Las deudas en su momento pasarán y formarán parte de este caudal hereditario. Su personalidad, que son derechos y obligaciones, continúa hasta en tanto no se adjudiquen los bienes que integren la masa hereditaria. Y aquí es muy importante saber que estos bienes tienen que enlistarse. Hay un catálogo ahí en el código de cómo deben enlistarse. El famoso inventario y avalúo. El inventario y avalúo, y tiene que saberse qué es y cuánto cuesta, traducido en pesos, para saber si se va a adjudicar de esa manera o se va a vender y adjudicar alguna cantidad. Entonces, sí esto tiene muchas aristas, y mucha gente piensa que cuando fallece una persona y resulta que nadie le conocía familiares y de repente llega por allá un familiar, un hijo que tenía perdido por allá y que nunca se le había conocido, pero llega y se posesiona de los bienes y legalmente pues así le corresponde. Muy bien, maestro Benjamín, pues le agradezco estos comentarios tan acertados de su parte y a nuestro amable auditorio pues nos ponemos a su disposición para cualquier comentario
y pues nos reiteramos sus seguros servidores. Muy buenas noches. Buenas noches.